Bueno, hoy día te voy a mostrar cómo es que se cruza legalmente desde México a Estados Unidos, pero a pie. Porque seguimos aquí en Tijuana, ya era hora de levantarse y estamos en el centro de la ciudad y hoy día sí que nos vamos a pie hasta San Diego. Miren, esta es la avenida Revolución y desde aquí les voy a mostrar cómo se pasa por el paso peatonal que se llama aquí Ped West. Bueno, comenzamos aquí en el arco de Tijuana y vamos a seguir en esa dirección, por esta calle que se llama Primera. Miren, ahí va pasando la policía municipal local. Aquí ya estamos a los pies del arco y vamos a seguir en esa dirección. A esta hora anda muy poca gente, pero la mayoría de las veces que yo he andado por acá, siempre veo que hay poca gente. Y ya nos empezamos a topar con las primeras señalizaciones que nos indican que en esta dirección están los cruces peatonales. Hay dos cruces peatonales, este y oeste. Y nosotros vamos a tomar El Crosley OSTA. Miren, aquí también vemos otra señalización y aquí otra. Y ahora llegamos al icónico letrero que nos dice gracias por su visita, vuelvan pronto. Y si se fijan el detalle dice come back soon, amigos. O sea, vuelvan pronto. Let's go, amigos. Ahora avanzamos por acá. Bueno, ahora cruzamos esta calle que está acá, que se llama Negrete. Vamos aquí pasando por el paso peatonal. Llegamos a estos pilares verdes que la verdad no sé para qué serán. Seguimos por acá, por este paso peatonal. Y si se fijan, estamos entrando a una zona que no es la más bonita de la ciudad. Hay algunas clínicas dentales al lado izquierdo. La plaza está ahí. En este lugar hay gente que vive en situación de calle. Y nosotros nos vamos ahora hacia el lado derecho. Porque tenemos que ingresar a través de estas pasarelas. Miren, ahí dice la flechita San Diego, Estados Unidos. Así es que subimos por acá. Si se fijan, la higiene no es lo mejor de esta parte. Subimos también por esta escalera. El olor tampoco era lo mejor, hay que decirlo. Esta parte yo creo que se podría hermosear mucho. Y bueno, aquí nos cruzamos con gente que viene, la mayoría, del otro lado. O sea, me refiero de Estados Unidos. Nosotros seguimos entonces. Por aquí también tengo entendido de que hay algunas oficinas de asistencia a los migrantes, a la gente que viene deportada. Y bueno, seguimos entonces. Seguimos por aquí. Miren, hay que atravesar este puente que va sobre el canal. Continuamos. Aquí había un vendedor de chicles. Seguimos. Y están los puestos de policía para resguardar a la gente que pasa todos los días por acá. Sin embargo, están vacíos. Bueno, nosotros igual seguimos. Bueno, continuamos nuestro avance rumbo a la frontera. Ese cerro que se ve al fondo ya es Estados Unidos. Así de cerca estamos. Miren, aquí tenemos otra vista, el río Tijuana. Si se fijan, esta es una parte tampoco muy linda de la ciudad. Aquí vive mucha gente. Pero bueno, continuamos. Aquí está el letrero que nos indica que seguimos rumbo a Estados Unidos. Y por aquí también está el que yo creo que es el primer restaurante que seguramente ve a alguien cuando entra a la ciudad de Tijuana. Seguimos bajando y miren, esta pintura con ambas banderas. Y aquí nos encontramos con alguien que vende souvenirs. Y si nos fijamos bien, los souvenirs son de equipos de ligas estadounidenses. Continuamos. Aquí pasa un joven en un scooter. Siempre aquí yo he visto mucho espacio vacío, Nunca he visto esta zona llena de comercio. Nosotros continuamos a pie y ahora nos toca llegar y atravesar esta plaza. Esto ya sería como lo último de Tijuana. Aquí
está la plaza, muy poca gente, la mayoría de la gente aquí solo va de tránsito, entonces ya se ven las familias que vienen desde San Diego. Y también una que otra farmacia, porque viene mucha gente a hacer turismo médico, a atenderse en el dentista o bien a comprar medicamentos. Aquí tenemos otra señal de cruce fronterizo. Aquí hay un local que ofrece las últimas mochilas, cobijas y hamacas por si es que alguien se anima antes de cruzar. Seguimos entonces en esa dirección donde está el letrero que dice baños limpios. Atravesamos esta reja y seguimos derechito para atravesar la calle y finalmente cruzar. Ese es el Pet West. Bueno, hoy es viernes, son las 6 de la tarde y el Pet West, que es el paso peatonal desde Tijuana, Estados Unidos, está cerrado. Totalmente cerrado. Así que la única opción a esta hora es el otro paso, que es el paso este, que queda para allá. Y así está en estos momentos. La única opción a esta hora sería irse al paso fronterizo este, que queda a unos 20 minutos a pie de acá. Fíjense, la fila mínimo unas 3 horas. Aquí también hay un paso peatonal y también un paso vehicular. Volví al otro día. Aquí estamos al día siguiente. Obviamente el paso está abierto. Miren, continuamos. Hay que tomar este caminito. Hay que seguir por este caminito blanco. Luego hay que seguir hasta esta pasarela que finalmente nos va a llevar hasta la puerta de Estados Unidos. Miren, así es. Yo tuve la suerte de que estaba vacío a la hora que yo fui. Pero aquí también se hacen unas filas tremendas, sobre todo cuando hay fines de semana largos o fiestas como Navidad, Año Nuevo. Ustedes me entienden. Y desde el arco había demorado, miren, 20 minutos y 52 segundos. Así de cerca es. Continuamos. Aquí ya vamos llegando al final de la pasarela y miren, aquí sí es que ya podemos ver y estar lo más cerca de la frontera. Abajo también hay fila de gente esperando. Y bueno, aquí ya estamos en la última curva. Este punto es súper importante. Ahora estamos en lo que es la última parte de México, que es esta pasarela que nos lleva hacia la puerta de Estados Unidos. Aquí no se puede grabar, así que voy a tener que apagar un poquito. Ahora sí, vamos a cruzar por esa misma puerta que está ahí. A pesar de que yo haya tenido que apagar la cámara, no se perdieron de mucho porque adentro es simplemente una fila de migración, revisa tus antecedentes y listo. Pasan tu mochila por escáner OSTA. y luego del escáner te encuentras con esto. Obviamente está todo en inglés. Ahí está la bandera de Estados Unidos que te da la bienvenida. Este es como un reloj de arena. Y bueno, el cambio es brutal. Fíjense lo limpio que está esta zona, lo distinto. Y ahí está la puerta para quienes van desde este punto hacia México, haciendo todo el camino que nosotros hicimos, pero a la inversa. Incluso este paradero que está acá es del bus que te lleva hasta San Diego. Bueno, aquí ya no es como en Tijuana. Aquí tienes el mapa del transporte público. Incluso se llega a perder la señal del móvil, del celular, en la zona de migración. Ahí está la bandera. Un detalle importante es que esto no es tan antiguo. Tiene algunos años, pero no es tan antiguo. Miren, así es como era. Se nota que aquí hicieron un trabajo tremendo porque miren, era súper desierto. Al fondo estaba la reja. Era otra onda. De partida nos encontramos con los outlets. Miren, obviamente venden tacos porque aquí hay mucha mezcla. Los letreros están en inglés y en español. Incluso miren, los souvenirs aquí son mucho más caros. Y si nos fijamos atrás de nosotros, ahí está la reja. Ese que está ahí es la patrulla fronteriza. Continuamos y miren, me encontré con esto.
Y aquí tienen el código de conducta que dice: vístase adecuadamente, pórtese bien, no lleve armas y otras normas que, bueno, si las quieren leer todas, le pueden poner pausa al video. Este letrero que está acá indica de que para los que son retirados de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, o sea, los veteranos y todo eso, tienen un descuento en esta tienda Nike. Bueno, aquí yo seguí caminando, seguí en esa dirección que está ahí, y a un costado podemos ver el cruce fronterizo vehicular, y ahí dice San Isidro, puente peatonal San Isidro, la frontera más transitada del mundo. Como pueden ver, ahí está en inglés y en español las reglas de esta zona. Obviamente esto es un ambiente súper monitoreado. Incluso dice que las conversaciones de uno las están grabando. Así es que nosotros seguimos por el puente. Aquí vamos a tomar alguna fotito para nuestros recuerdos y algunas palabras para el video. Este es el otro lado de la frontera, desde Estados Unidos. Ahí al fondo es donde grabé primero. Aquí ya voy llegando. Miren, ahí está el transporte público que va hacia la ciudad de San Diego. Ese es el tren. Este es el otro puerto de entrada, el de San Isidro. Carteles en español. Claro, si estamos aquí en la frontera. Y el primer McDonald's. Ahí está. Ahí está el primer McDonald's. Al otro lado de la frontera igual me encontré un monolito similar que dice límite de la República Mexicana. ¿Qué onda? No entiendo, pero bueno, si alguien sabe me podría comentar. Este monolito es muy similar al que les mostré en la zona de playas de Tijuana en el video anterior. También dice por un lado límite de la frontera en español y por el otro lado en inglés. Así que después del monolito igual me dio hambre, así es que pasé al McDonald's. Como aquí no hay tortas, una hamburguesa, unas papas y luego de eso al tranvía. Este tren me dejaría finalmente en el centro de la ciudad. Luego de esto dejé de grabar porque este tren tiene fama de no ser muy seguro. Y bueno, para qué hablar también del centro de San Diego, a pesar de lo lindo que nos puede parecer la ciudad. Pero bueno, eso ya es otra historia. Y porque también aquí en San Diego fue donde me encontré con la supuesta casa más embrujada de los Estados Unidos. Esa onda, así nomás. Así es que si te interesa verla, te dejo el link aquí a continuación. Así es que bueno, como siempre te doy las gracias por haber visto este video. Hemos cruzado una frontera más. Así es que nos vemos en un siguiente episodio. Prioridad para personas con discapacidades o edad avanzada pueden ser localizados cerca de las puertas.